preguntas a cualquier persona que nosotros podamos conocer, le preguntas si es cristiano la persona que va a decir. Así que posiblemente lo es, ¿verdad? O si le gusta ir a la iglesia, si ha visitado la iglesia, posiblemente te va a decir que sí. Pero todo eso empieza a cambiar, todo eso cambia cuando el cristianismo empieza a costar, cuando el cristianismo empieza a exigirnos algo. Hasta ahí llega la mayoría del cristianismo de muchas personas. Nos gusta llamarnos cristianos y podemos decir que hasta es bueno ir a la iglesia porque vamos a la iglesia y al ir a la iglesia mucha gente puede pensar bien de mí, yo puedo aprender cosas bonitas y buenas y útiles en la iglesia. Es bueno llamarse cristiano porque cuando tú tienes problemas tú puedes acudir a donde Dios y Dios te ayuda. Cuando uno está pasando por la enfermedad, es bueno buscar la oración. Cuando uno está pasando necesidades financieras, cuando uno está pasando cualquier tipo de problemas. En esos momentos nos llamamos cristianos, recordamos que creemos en Dios. Todo el mundo, si tú le preguntas, te va a decir que es cristiano. ¿Por qué? Porque quiere ir al cielo y no quiere ir al infierno. ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Es conveniente ser cristiano. Pero todo eso llega hasta que el cristianismo empieza a exigirnos algo. Hasta que nos cuesta seguir al Señor, hasta que nos incomoda seguir al Señor, hasta que ya no es conveniente llamarse cristiano. Es entonces que uno empieza a patinar, es entonces cuando uno empieza a resbalar, es entonces cuando uno empieza a hacer los cálculos mentales, hacemos la matemática y decimos, esto como que no me conviene. Empezamos a dudar. Pero tenemos que recordar las palabras del Señor. Y nos dijo que el cristianismo cuesta. Él dijo, si me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes. Eso es algo que a muchos cristianos y quizás a algunos de entre nosotros no se nos dijo cuando venimos al Señor. Solamente se nos habló de la cara bonita, de la parte dulce del cristianismo. Pero esa parte difícil, costosa, incómoda, inconveniente del cristianismo, como que se quedó en las letras pequeñas del contrato. Y no se nos dijo eso. Pero es importante que si vamos a tomar en serio nuestro caminar con el Señor, si vamos a llamarnos cristianos, verdaderamente cristianos, sepamos que es parte del paquete. Que sepamos el precio a pagar si vamos a seguir al Señor de todo corazón. Hechos 14:22, un poco más adelante en el libro, tenemos un verso que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que si vamos a entrar al reino de Dios, pasemos por muchas tribulaciones. Segunda Timoteo 3:12, todos, no algunos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos serán perseguidos. Ese es el precio a pagar. Esa es la realidad del cristianismo. Y sí, la Biblia enseña que la salvación es por gracia. No es algo que tenemos que merecer, que tenemos que trabajar. Es por gracia. Pero a la misma vez requiere un precio a pagar. La pregunta, el pasaje de hoy, por lo cual nos confronta el pasaje de hoy, la pregunta que el Señor a través de su Espíritu y su palabra hoy nos hace a nosotros es que si nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio. Que si nosotros vamos a ser simplemente cristianos hasta ahí, hasta que ya no nos conviene, o vamos a ser cristianos totalmente entregados, totalmente comprometidos, no importa lo que el Señor ponga en nuestro caminar.
Hasta aquí en nuestra travesía en el libro de los Hechos, para aquellos que nos están visitando, estamos estudiando a través del libro de los Hechos. Hasta aquí en el libro de los Hechos hemos visto principalmente la cara dulce del cristianismo, la cara bonita del cristianismo. En el capítulo 1 vimos a Cristo antes de ascender, dejarle una misión, un propósito a la iglesia. En el capítulo 1, versículo 8, le dijo: ustedes serán mis testigos, empezando en Jerusalén hasta los confines de la tierra. En el capítulo 2, el Espíritu Santo desciende, empodera a la iglesia para esa misión. Y vimos la iglesia establecerse. Vimos que Pedro proclama el Evangelio, 3,000 personas creen en el Señor, son bautizados, se añaden a la iglesia y vemos los retoños del Espíritu, los frutos del Espíritu comenzando a estallar en la iglesia, cómo se amaban unos a otros, cómo siempre estaban congregados, orando en la palabra. Y en el capítulo 3, la semana pasada vimos el gran milagro que Pedro y Juan hacen con el cojo, mostrando esto, como decíamos, una maravillosa señal de la nueva era apostólica del Espíritu Santo siendo inaugurada. Entonces hasta aquí hemos visto victorias y glorias en los primeros días de la iglesia. Pero en el capítulo 4 todo cambia. Se empiezan a ver unas nubes negras en el horizonte. Se empiezan a ver relámpagos destellando a lo lejos. Se empiezan a escuchar los truenos que no traen buenas noticias de la persecución que se acerca, de la dificultad, de lo difícil del caminar cristiano. Y en el resto del libro de los Hechos, esas nubes simplemente llegan y esa tormenta simplemente arrasa a la iglesia. Al escuchar ese mal pronóstico, algunos que se llaman cristianos lo piensan 2 veces. Y hasta se pueden rendir y decir: bueno, no, yo para esto no fue que me metí a la iglesia. Yo para esto, yo quería simplemente que Dios resolviera mis problemas, que mi vida fuera más fácil. Pero no, yo no puedo. Si la cosa va a ser tan difícil, yo no puedo seguir. Pero otros, como veremos en Pedro y en Juan, y como vemos en la iglesia en general, otros hacen una resolución. Se consagran y dicen: yo voy a ser fiel a Cristo hasta el final, no importa qué. Voy a permanecer en el Señor sin importar el precio a pagar. Y hoy el Señor nos confronta con su palabra para ver qué tipo de personas vamos a ser nosotros. ¿Vamos a ser esos cristianos superficiales y convenientes, o vamos a ser esos cristianos verdaderos y comprometidos con el Señor? Hoy la palabra nos confronta para ver si vamos a ser de los que aman más a padre, a madre e hijos e hijas más que al Señor. De los que dicen: espérate, Señor, primero déjame ir primero a enterrar a mis parientes, a mis familiares, o a atender mis propiedades. O de los que van por el camino ancho y hallan su vida aquí. O si vamos a ser de los que se niegan a sí mismos, toman su cruz todos los días y siguen al Señor. De los que pierden su vida por el camino angosto. De los que aman al Señor más que a cualquier cosa aquí abajo y vendemos todo lo que tenemos para comprar la perla de gran precio que es el Señor Jesús. Otra vez hasta aquí en el libro de los Hechos todo ha sido color de rosa. La iglesia hasta aquí ha ido de gloria en gloria, de victoria en victoria. La semana pasada en el capítulo 3, el cojo fue sanado. Las multitudes corren para ver el milagro. Pedro aprovecha, predica el Evangelio. Pero el mensaje del Evangelio no es solamente victoria y gloria. El mensaje del Evangelio no es solamente acerca de la promesa del cielo, acerca de la vida eterna. Antes de tú hablar de eso, antes de tú llegar a las buenas noticias,
hay que anunciar primero las malas noticias, que es que somos unos pecadores, que tenemos culpa, que merecemos un castigo eterno. Y vimos que Pedro hizo eso. La semana pasada lo hizo de manera muy clara en el capítulo 3, en el versículo 19, él los llama a ellos, todos los que corrieron a ver el milagro. Él aprovecha, predica el evangelio, pero les dice en el versículo 19, tienen que arrepentirse de sus pecados. Y él va hasta más específico. En el versículo 15, él es claro acerca del pecado específico de ellos, cómo ellos estaban implicados en la muerte del Señor y cómo ellos tenían culpa por la muerte del Señor. Y esto provoca una doble respuesta. Primero una positiva y luego una negativa. La positiva es que muchos de entre esa multitud creen, se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en el Señor. Miren el versículo 4 del capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Lo positivo, glorioso, maravilloso. Pero la respuesta negativa es que hay algunos que se oponen al mensaje. En los versículos 1 al 3, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. No solo Él les dio las malas noticias, sino que Él llama a Cristo, a Jesucristo, a quienes ellos habían crucificado por blasfemo, no hace muchos días atrás, lo llamó Cristo, lo llamó Señor y lo llamó Dios. Y que a través de Él vendría la restauración de todas las cosas, incluyendo la resurrección de entre los muertos, que era una esperanza que el pueblo judío tenía. Y a ellos esto no les gustó para nada. Usted póngase a pensar por un momento. Si usted está predicando el evangelio y usted tiene una reacción así negativa y se les echan encima a la gente a usted, ¿cómo usted reaccionaría? ¿Cómo reaccionaríamos si nos pasa eso? ¿Qué pasa luego? Versículos 5 al 7. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Miren quién estaba allí. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás. Estos fueron los principalmente involucrados en el juicio del Señor, en acusar al Señor, en ir delante de Poncio Pilato y exigir que Él fuera crucificado. Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Estamos estudiando los miércoles que vimos en Hebreos acerca del linaje de los sumos sacerdotes. Y podemos ver eso. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, el versículo 7, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Tenemos que considerar un momento dónde están ellos y ante quién están ellos. Esto es un juicio formal. Ellos están ante gobernantes y líderes religiosos. Estas son las autoridades que ellos conocen y los están interrogando. Ellos saben en qué puede terminar esto. La última vez que ellos vieron algo así fue alrededor de 3 meses atrás, cuando el Señor terminó humillado y crucificado. Así que ellos tienen que tener mucho cuidado en escoger la respuesta que van a ofrecer a la pregunta de con qué poder o en qué nombre ustedes han hecho esto. Ahí está Pedro y Juan. La última vez que confrontaron a Pedro así, ¿qué hizo él?
Negó al Señor. Negó al Señor 3 veces. Y no eran ni siquiera autoridades, eran personas. Él estaba a las afueras cuando las autoridades estaban confrontando al Señor. Fue gente de las afueras que lo confrontaron. La última vez negó al Señor, pero ¿cómo va a reaccionar esta vez? Otra vez, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si estuviéramos ahí? Versículo 8 al 10 nos da la reacción de Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, trató con respeto, les dio el honor que merecían. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. ¿Qué le pasó a Pedro? Es irreconocible Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? La última vez que le preguntaron si conocía al Señor, gente de afuera, ni siquiera autoridades, gente de afuera, lo negó. Pero esta vez le preguntan y lo confrontan en un juicio formal y legal. Le preguntan con qué poder y en qué nombre tú has hecho esto. Y él responde con valentía, con seguridad, con confianza, con audacia. Él dice en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, y le dice a quienes ustedes crucificaron. Los trata con respeto, pero les dice la verdad. Y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este Pedro es irreconocible, al que conocíamos de los evangelios. ¿Qué le pasó? Y la respuesta la tenemos en el versículo 8. En parte, tenemos la respuesta en el versículo 8. Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y la otra parte de la respuesta la tenemos al final del Evangelio de Juan. Cuando él fue restaurado por la gracia y por la misericordia y por el amor del Señor. Cuando el Señor le preguntó 3 veces: ¿me amas? Fue restaurado por la gracia, por la misericordia del Señor. Y recordemos eso, porque así vamos a terminar nosotros esta tarde. Ahí está el secreto de la valentía, hermano. Ahí está el secreto de la confianza. 2 cosas que nosotros como iglesia hoy necesitamos en gran manera. Si queremos no ser cristianos superficiales, sino cristianos verdaderos y comprometidos, dispuestos a pagar el precio. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y necesitamos la restauración de la gracia y la misericordia del Señor. 2 cosas que necesitamos. Miren cómo Pedro termina de demostrar que está dispuesto a pagar el precio. Miren el versículo 11 y 12, él les dice: este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular o principal. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Literalmente los está condenando al infierno, a los líderes religiosos. Les está diciendo: si ustedes no ponen su fe en Cristo, ustedes no serán salvos. Pedro está proclamando aquí la exclusividad del Evangelio de Jesucristo. Que no hay salvación, no hay otro método, no hay otra manera, no hay salvación sino en Jesús. Y solamente en Jesús. Una opinión, que sostener esa opinión hoy es imprudente. En nuestra cultura es imprudente decir que solamente en Cristo hay salvación.
Y está pasando de imprudente, esa opinión está pasando a problemática. A problemática, esa opinión está pasando. Esta semana, hace unos días, el Papa Francisco declaró que todas las religiones llevan a Dios. No sé si usted vio eso, ese video, ese comentario social. Que todas las religiones simplemente son como diferentes idiomas que comunican la verdad de Dios, pero que todas llevan a Dios. ¿Por qué él hizo eso? Yo no lo llamé y le pregunté, pero yo creo que podemos conjeturar, dada que la exclusividad del Evangelio está pasando de ser imprudente a problemática en nuestra sociedad, que él simplemente cedió a la presión del concilio y las autoridades. El concilio donde estaba Pedro y estas autoridades lo confrontan. Él no cedió a esa presión. Parece que el Papa Francisco cedió a esa presión. No está dispuesto a pagar el precio. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. No descuidemos de ver algo. Para Pedro sostener esta opinión no era simplemente imprudente, no era simplemente problemático, era radical sostener esta opinión. Era más problemático sostener esa opinión para Pedro en aquel tiempo que para nosotros hoy. A Pedro le podía costar la muerte esa opinión. Pero aún así lo declara. Y no lo está haciendo porque él es problemático, porque a él le gusta la controversia. Conocemos a Pedro, él no es así, él no le gusta la controversia. Hay problemas y él huye. Esa es su naturaleza. ¿Por qué lo dice entonces? Porque es la verdad. Es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa es la verdad que el Señor le dijo, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo dice porque es la verdad. Otra vez, y nosotros, hermanos, estamos dispuestos a pagar el precio, proclamar la verdad, o inconveniente, o problemática, o radical que sea. El precio de la exclusividad del Evangelio. Con esa declaración, Pedro se mete en la boca del lobo. ¿Qué va a pasar? Versículos 14 al 17. Vemos aquí lo que le pasa. Dice que, y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos? Son las autoridades. ¿Qué haremos con estos hombres? Decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlo para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Aquí está el concilio, que otra vez está llevando a cabo un juicio formal con ellos. Ellos miran la evidencia del juicio y llegan a una conclusión. Ellos ven dos muestras de evidencia. La primera muestra de evidencia es la vida de estos hombres. Saben que son hombres sin preparación, como la mayoría de ellos. Eran campesinos, pescadores comunes. Y aún así, no les tienen miedo, tienen confianza. Ellos llegan a la conclusión y reconocen que ellos habían estado con Jesús. La conclusión a esta evidencia está al final del versículo 15. Ellos dicen,
no tenían nada que decir en contra de ellos. Su carácter, el carácter de ellos era irreprochable. Nada que decir. La segunda muestra de evidencia es el milagro del hombre cojo. Es incuestionable. Ellos concluyen al final del versículo 16 que la evidencia del milagro es tal que no pueden negarlo. No pueden negarlo. Y al final del versículo 22 dice que el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Todo el mundo lo conocía, hacía por 40 años, porque él nació de esta manera y sabían quién era. No hay manera de negarlo. La evidencia apunta que esto es algo genuino, que esto es algo verdadero. Eso es lo que apunta la evidencia. El sentido común dicta que aquí hay algo verdadero también. Que deben tener cuidado ellos como autoridades, que deben prestar atención. Pero políticamente no les conviene. Entonces, ¿qué ellos hacen? Versículo 17 dice que concluyen en amenazarlos a que no hablen más. ¿Por qué? Ante tal evidencia tan clara, ellos simplemente concluyen amenazar. ¿Por qué? ¿Cómo pueden ellos ser tan ciegos a la luz de la evidencia? ¿Cómo pueden ser tan sordos a lo que les grita el sentido común? ¿Por qué? La palabra nos dice que es por la dureza del corazón, por su ceguera espiritual, que ellos están muertos en sus delitos y en sus pecados. Y por eso nosotros, hermanos, nunca pensemos que nosotros podemos ganar al mundo por la claridad de nuestros argumentos. Debemos tener argumentos claros. Aquí vemos a Pedro haciendo eso, sí, pero no pensemos que la claridad de nuestros argumentos va a convencer al mundo. Si Dios no hace el milagro de hacer a la gente nacer de nuevo, no van a poder ver el reino de los cielos, no van a poder entrar al reino de los cielos. Entonces sí, compartimos nuestra fe y lo hacemos con claridad, tenemos una vida de testimonio irreprochable como Pedro, como Juan, sí. Pero si la gente no se convierte, no nos sorprendamos, no nos frustremos, porque eso es obra de Dios. Responsabilidad nuestra, proclamar. Pero es responsabilidad de Dios, es obra de Dios, hacer que un muerto espiritual nazca de nuevo. Entonces estos hombres ciegos a la verdad no tienen de otra que simplemente amenazarlos, eso es lo único que tienen. Versículo 18, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Los llaman y les dan una orden. Son las autoridades legítimas de ellos. Les dan una orden a no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿qué voz va a escuchar Pedro y Juan? ¿A qué orden ellos se van a acatar? ¿Cuál autoridad ellos van a temer más? ¿La de este gran concilio? Otra vez, de autoridades legítimas, religiosas y civiles, con sus gobernadores. ¿O van a temer más al Rey de Reyes, sentado en el trono celestial? ¿Quién van a temer? Al Rey de Reyes, que les dijo en el capítulo 1, el versículo 8, serán mis testigos, comenzando en Jerusalén hasta los confines de la tierra. Versículo 19 y 20 nos da la respuesta. Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Serán mis testigos. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, no podemos dejar de decirlo.
Obviamente que temen más a Dios que a los hombres. Temen más al invisible que a los hombres visibles. Temen más al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno que a los que simplemente pueden matar al cuerpo. Y nosotros, ¿a quién tememos nosotros? ¿Quién es más grande en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién tiene más autoridad en nuestras vidas día a día? ¿Será lo que vemos con nuestros ojos? Familia, vecinos, compañeros de trabajo, jefes, policías, jueces, legisladores, gobernadores, presidentes. Eso será más grande. Eso tendrá más influencia. O más grande en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, es al que dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a la... ¿A quién termina? ¿En qué termina este juicio? Versículos 21 y 22. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los amenazan y por la presión pública en ese momento no los castigan. No confundamos eso por bondad. Ya veremos más adelante que los van a castigar y hasta los van a matar. El primero que se va a ir, el capítulo 7, es Esteban. Él va a ser el primero de muchos, una cantidad que todavía no termina. Hermanos, que aún hoy están muriendo por causa del Evangelio. El estimado es que todos los días 13 hermanos o hermanas en Cristo mueren por causa del Evangelio. Pagan el precio. Pero aunque los dejan ir simplemente con una amenaza, ellos ya están empezando a entender lo que Jesús quiso decir. Que si me persiguieron a mí, los van a perseguir. Luego de esa oportunidad de salir airosos con sus vidas, de salir con sus vidas, uno pensaría que ellos reconsideran su compromiso y su lealtad al Evangelio. Ellos piensan: oye, esto no es conveniente, esto no es fácil, no cuesta demasiado. Ellos ceden y dejan de compartir el Evangelio. O al menos eso es lo que una persona típica haría. Eso era lo que estaban esperando los del concilio. Ellos pensaban que los del concilio pensaban que eso iba a funcionar por la autoridad, por el poder que ellos tenían. Pero no. En vez de acobardarlos, en vez de callarlos, esto provoca que ellos doblen su compromiso al Señor. Que se vuelvan más entregados, más apasionados todavía. Lo primero que hacen al quedar en libertad es: van a la iglesia, se congregan para buscar en sus hermanos fortaleza y para fortalecer a sus hermanos también. Miren el versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y luego de congregarse, ¿qué hacen? La iglesia ora, van al trono de la gracia buscando oportuno socorro. Versículo 24. Al oír ellos esto, la iglesia, estos unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Se oran al Señor. Y luego, ¿qué hacen? Van a la palabra, buscando respuesta, buscando dirección, buscando fortaleza. Versículo 25 y 26. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, están citando la palabra: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. O sea, que cuando las amenazas suben,
¿Qué hizo Pedro y Juan? ¿Qué hizo la iglesia? Sencillo. Practicaron sus disciplinas espirituales para ser fortalecidos, para no ser intimidados. Hicieron algo ordinario para ser fortalecidos de manera extraordinaria. Nosotros, hermanos, hoy, si el precio a pagar nos parece mucho, si estamos temiendo más al hombre que a Dios, posiblemente puede ser porque estamos descuidando nuestras disciplinas espirituales. No estamos tomando en serio el congregarnos, nuestra vida de oración, nuestra vida en la palabra. Entonces, si queremos temer más a Dios que a los hombres, si queremos ser más apasionados por el Señor y por su evangelio, tenemos que ir al gimnasio espiritual de las disciplinas. Tenemos que tomar en serio la práctica diaria de nuestras disciplinas espirituales y no ser negligentes con ellas. Nuestra vida personal de oración en la palabra y nuestra rutina semanal de congregarnos, tomar eso en serio para ser fortalecidos y crecer en nuestra resistencia espiritual. Es para nuestra conveniencia, es para nuestra fortaleza. Otra cosa que estas disciplinas espirituales hacen para ellos es que pone las cosas en perspectiva para ellos. Ellos acaban de estar en un juicio con autoridades imponentes, con las autoridades de su pueblo, lo que ellos conocen, que tienen la autoridad. Ellos están aturdidos todavía por esas amenazas. Pero el congregarse, el orar y recordar la palabra ajusta la perspectiva de todo. Cuando ellos salen de allí, los que parecen grandes e imponentes son las autoridades en el concilio. Pero se congregan, oran y van a la palabra. Y el que viene a ser el grande, el todopoderoso, el temible, no son los concilios o las autoridades terrenales, sino Dios en el cielo. Miren esto en el versículo 24. Miren cómo ellos dicen: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos ven la grandeza de Dios, la impotencia que tiene este concilio ante la gloria de Dios. Por eso, hermanos, nosotros practicar regularmente nuestras disciplinas nos ayuda a vivir con Dios en perspectiva. Y el resto de las cosas en perspectiva. Dios es el grande y el resto de las autoridades, el resto de los problemas, el resto de las cosas aquí son diminutas y chiquititas y pequeñas ante su grandeza y ante su poder. Dios es el grande, Dios es el temible, Dios es el poderoso. Luego ellos recuerdan el Evangelio, versículos 27 y 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ellos recuerdan la gloria del Evangelio. Ellos recuerdan la importancia, la centralidad del Evangelio. Una de las maneras que hacemos eso, congregándonos regularmente, es viniendo a la mesa. Vamos a terminar en unos minutos. Y ellos terminan pidiendo a Dios algo sobrenatural. Sobrenatural y parece que hasta irracional. Parece psicótico. Versículo 29 y 30.
Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos dicen, oh Dios, que podamos hablar tu palabra con toda confianza, pero están locos. Si hacen eso, van a terminar muertos. Ya los amenazaron. Pero para ellos lo más importante no es su vida. Para ellos lo más importante no es la comodidad. Para ellos lo más importante es completar la misión, ser fiel al Señor, glorificar al Señor. Esa es su prioridad. Esa es la razón y el propósito de sus vidas. Cueste lo que les cueste. Y para nosotros, hermanos, ¿cuál es la prioridad para nosotros? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Cuán comprometidos estamos nosotros con el Señor? Con la misión que el Señor le dejó a la iglesia y nosotros somos la iglesia. Ellos ya hicieron la misión, ellos ya corrieron con el batón y el batón ha pasado de generación en generación hasta nosotros. Ahora estamos vivos nosotros, ahora estamos corriendo nosotros. ¿Cuán comprometidos estamos con el Señor y su misión? O para nosotros es más importante no los tesoros celestiales, sino los terrenales. Padre, madre, hijos, hijas, casas, pertenencias, sueños, metas. ¿Qué es lo más importante? Estamos dispuestos a pagar el precio. Cueste lo que nos cueste. ¿Cómo responde el Señor a esta petición de ellos? Versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra de Dios con valor. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. Algo que definitivamente les iba a causar problemas ante las autoridades aquí en la tierra. Pero que resultaría en glorias y coronas celestiales. Un día iban a escuchar, entra o encierra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te. Ellos hacen la matemática. Ellos hacen la matemática y escogen lo mejor. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios a corto plazo me va a traer problemas, pero a largo plazo me va a traer glorias. A corto plazo problemas temporeros, a largo plazo glorias eternas. Y nuestra matemática, ¿en qué resulta? ¿Seguridad temporal o glorias eternas? ¿Qué vamos a escoger nosotros? Igual que para la iglesia en el capítulo 4 de los Hechos, con esas amenazas del concilio. Esas amenazas del concilio, la iglesia en sus primeros días empezó a ver las nubes oscureciéndose en el horizonte. Empezaron a ver los relámpagos y a escuchar a lo lejos los truenos. Igual que ellos, hoy nosotros también estamos viendo la tormenta de la presión, las amenazas de nuestra sociedad. Ya no es simplemente inconveniente, está pasando a problemático y si la cosa sigue por donde sigue, va a ser una persecución más seria. Estamos viendo la tormenta acercarse en nuestra sociedad, pero también, al igual que Pedro y Juan, no tenemos por qué temer.
No tenemos por qué acobardarnos. Tenemos un Cristo resucitado y glorioso y poderoso en el cielo que dice: toda autoridad en el cielo y en la tierra es mía. Vayan. Nos ha dado una misión y todos los días nos fortalece y todos los días nos guía. El Espíritu Santo nos llama hoy: no temamos, no cedamos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Al igual que ellos en ese día, que en este día el Señor nos llene de su Espíritu y nos fortalezca para que estemos dispuestos a pagar el precio. Para que no seamos simplemente cristianos superficiales y convenientes, sino seamos cristianos comprometidos, verdaderos, consagrados